fe, declarados justos, inocentes, sin culpa, cuando nosotros obedecemos el Evangelio, cuando nos rendimos y dejamos esa actitud hostil contra Dios, porque dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero cuando nosotros deponemos la actitud hostil, nos arrepentimos, cambiamos de actitud, abrimos el corazón a la palabra santa, obedecemos el Evangelio y somos lavados con la sangre de Cristo a la hora del bautismo y recibimos el Espíritu Santo, ahí cesan todas las enemistades, las hostilidades, nos rendimos al Señor y somos justificados, declarados justos por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Y venimos a tener paz, Dios, porque Él nos adopta como sus hijos. Comenzamos entonces a hacer su voluntad agradable y perfecta, siguiendo las pisadas del Maestro, obedeciéndole en todo. Entonces viene a reinar la paz, Cristo, que sobrepuje el entendimiento humano en cada una de nuestras vidas. Versículo 2 continúa diciendo y dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia, es decir, a la vida nueva, a la vida donde se ejerce la gracia de Dios, la cual es un favor no merecido, el cual recibimos por medio de la fe y tenemos entrada en la gracia, en la cual estamos firmes. Debemos de mantenernos firmes, sin fluctuar, en la esperanza en que hemos sido llamados, porque fiel es el que prometió. Entonces tenemos entrada en la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos pues la esperanza que nos da la gloria de Dios, esa esperanza que no nos cuestiona, que no nos frustra, la cual es que Él nos llevará al cielo cuando pasemos a su presencia y cuando Él venga con poder y gloria. Nos gloriamos en la gloria de Dios, en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Las tribulaciones son las diversas pruebas y los problemas que nos vienen en la vida. Pero dice que nosotros nos debemos de gloriar en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Esperanza en Dios, que tenemos esa confianza que Él nos sacará de cualquier situación adversa en que nos encontremos. Esperanza en su amor, en su bondad, en su misericordia para cada uno de nosotros. Y la esperanza, dice el versículo 5, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miramos pues que la esperanza no avergüenza, porque está fundada en Dios y Él cumple su palabra. Lo que Él promete lo cumple, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Miramos pues que el amor de Dios ha sido derramado. Dios no da su amor escaso, sino en abundancia, para que nosotros seamos partícipes de Él. El amor ágape, que viene del corazón del Padre al corazón de sus hijos, para que recibamos, ¿verdad?, su amor y nos gloriemos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miremos el versículo 6 que nos está diciendo, y dice así, porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles, no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Cristo a su tiempo murió por los impíos. Miremos entonces, ¿verdad? El gran amor redentor de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, cuando nosotros éramos impíos. Y dice el versículo 7, que ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Posible que alguno se atreva a morir por alguien que es justo, alguien que practica la justicia. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, por aquel que aparte de ser justo es bueno, que va más allá de la justicia, ¿verdad? Sino que es bueno. Pero, ¿qué es lo que hace Dios en el versículo 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miremos que alguno osara morir por un justo o por un bueno, pero ¿quién quiere morir por los malos? Nosotros, si se nos dijera, miren, queremos que un hijo de ustedes sea ajusticiado en el paredón para darle absolución a criminales, a ladrones, a asesinos, a secuestradores, a violadores. ¿Quién quisiera entregar un hijo por los malos, por los pecadores? Nadie. Dios solamente tuvo un hijo y Él lo entregó por todos nosotros, cuando éramos, dice, débiles, cuando éramos pecadores, y lo entregó por el mundo. Dice que Dios no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor grande, redentor de Dios. Por eso el que lo desprecia, el que le da la espalda al Evangelio se pierde, porque está menospreciando el amor infinito del Padre que entregó al Hijo en la cruz del Calvario para que fuera herido, maltratado, traspasado, para que derramara toda su sangre, para que fuese la expiación por el pecado del mundo. Como dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Miramos entonces que Dios muestra su amor abundante, grande, infinito, para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miramos el versículo 9 que dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Miramos pues que viene el día de la ira, es decir, de la manifestación del justo juicio de Dios. Pero ya nosotros estamos, dice, justificados en su sangre, a través del sacrificio de Cristo, por una fe obediente. Nos ha declarado justos por medio de la justicia de Él, es decir, Cristo pagando en la cruz el precio de nuestro pecado. Así como escribió el profeta Isaías, el capítulo 53, que lo leemos, lo repetimos, está ese hermoso capítulo, la que nos dice que Él fue herido por nuestros pecados, que fue molido por nuestras rebeliones, que el castigo que nuestra paz merece para tener esa paz, Él cayó sobre Él y por su herida fuimos curados nosotros. Aunque todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, hermanos, miramos pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Miremos lo que dice, retrocediendo un poquito al capítulo 2, dice así, Romanos 2, versículo 2, adelante, dice así, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia,
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y dice el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, miramos pues lo que dice, porque el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Éramos enemigos andando en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida al obedecer el Evangelio. Nos dio vida juntamente con Él y por gracia hemos sido salvos. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, porque es una dádiva, porque es un regalo de Dios inmerecido de nuestra parte, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, sigue diciendo que, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, porque Él resucitó y está a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, ¿verdad?, con confianza al trono de la gracia para hallar misericordia y obtener el oportuno socorro. Entonces, Él nos ha reconciliado por medio de su Hijo, por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, porque tenemos un abogado, un intercesor, uno que está rogando por cada uno de nosotros e intercediendo ante el trono de la gracia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces nosotros también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Como dice en 2 capítulo 5, versículos 17, 18 y 19, que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Como que si Dios rogase, dice, por medio de nosotros, rogamos al mundo que se reconcilie con Dios. Entonces, por eso hemos recibido ahora la palabra de la reconciliación. Verso 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Miramos que el pecado entró al mundo por medio de un hombre, es decir, Adán, porque Dios les había dado un mandamiento, les había dicho: de todo fruto del huerto, de los árboles del huerto, podés comer, menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del paraíso, porque el día que comieres ciertamente morirás. Miramos entonces que entró el pecado por la desobediencia, porque Eva fue engañada y le dio a su marido. Adán no fue engañado, no, que sabiendo perfectamente todo, ¿verdad?, hizo una rebelión contra Dios por amor a su mujer. Entonces, hermanos, el pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre, y así pasó a todos los hombres, no porque Adán pecó y culpó a Dios a toda la humanidad, sino porque cada uno de nosotros pecamos. Por eso dice: por cuanto todos pecaron, y así la muerte, es decir, la muerte espiritual, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Miramos entonces, hermanos, que Adán produjo el pecado al mundo por su mal ejemplo, y así pasó la muerte espiritual a todos los hombres, y la muerte física como consecuencia del pecado, ¿verdad?, como una consecuencia. Aún mueren los niños por causa de la desobediencia, es decir, como consecuencia del pecado, pero no por el pecado. Por cuanto todos pecaron. Entonces el versículo 13 nos está diciendo: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes que viniera la ley de Moisés había pecado en el mundo. ¿Y por qué había pecado en el mundo? Porque siempre Dios ha puesto una ley al hombre. Miramos que en el periodo patriarcal los mandamientos eran orales, los mandamientos, las leyes, los estatutos. Y miramos que el hombre también quebrantó las leyes orales, ¿verdad?, morales de Dios. Entonces, miramos también que el hombre tiene la ley natural en su conciencia, ¿verdad?, la cual también la transgrede, por eso es constituido pecador. Ahora bien, dice el versículo 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que ha de venir. Miramos que reinó la muerte espiritual, también la muerte física, consecuencia del pecado. Reinó la muerte, ¿verdad?, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, porque a Adán se le dio un mandamiento positivo, el cual tenía que cumplirlo, pero no lo cumplió, y así introdujo el pecado al mundo, es decir, por su mal ejemplo. Y por cuanto todos pecamos, entonces reinó la muerte espiritual y también la muerte física, lo cual es figura del que había de venir. Pero el versículo 15 nos está diciendo lo siguiente: pero el don, sea la dádiva, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Miramos pues que por la transgresión de un hombre murieron los muchos, cuanto todos pecaron, pero así también abundaron mucho más para los muchos por la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, todo aquel que obedece el Evangelio y se acoge al mandamiento de Dios, al obedecer, es perdonado, es lavado con la sangre del Cordero a la hora del bautismo y sellado con el Espíritu Santo. Por eso es que Dios mandó a su Hijo para salvar a todo aquel que en Él crea, a todo aquel que obedezca, que abre su corazón en obediencia, que se arrepienta de sus pecados, ¿verdad?, y sea bautizado para ser salvo. Y, y, con, y con el don no sucede como en la versículo 16, y con el don no sucede como en la
en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Miremos pues que la condenación vino para Adán por un solo pecado, pero la salvación vino por muchas transgresiones por medio del Señor Jesucristo. El versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Miremos pues que por la desobediencia de un hombre, ¿verdad? Entonces muchos siguieron su mal ejemplo y pecaron y reinó, ¿verdad? Reinó la muerte. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces Jesucristo vino, ¿verdad?, para salvar a todo aquel que abra su corazón y obedezca el evangelio de la gracia. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Verdad? Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que dice también en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así también todo aquel que peca, ¿verdad?, muere espiritualmente, ¿verdad?, siguiendo el mal ejemplo de Adán. Así también todo aquel que obedece, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo y es fiel, recibe la salvación y la vida eterna. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, porque él introdujo el pecado, y luego, ¿verdad?, la muerte espiritual pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así también por la obediencia de uno, aquel que se sometió, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Como dice Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9, que dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, fue hecho autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Entonces Él es el autor de la salvación, pero para aquellos que obedecen, los que se rinden al Evangelio, los que hacen la voluntad de Dios, los que se apartan de este mundo, ¿verdad?, lleno de pecado, de pasiones, ¿verdad?, de orgullo, de soberbia, de inmoralidades, de iniquidades. Entonces, por eso dice que fue hecho autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para mostrar lo que es el pecado. Entonces se mostró el pecado tal como es, ¿verdad? Por eso la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios a través de Cristo, ¿verdad?, a todo aquel que se rinde y le obedece. Pero para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Veamos entonces que así como el pecado ha reinado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Entonces, mis hermanos, nos está enseñando, ¿verdad?, que Adán introdujo el pecado al mundo y que introdujo así la muerte espiritual por cuanto todos pecaron siguiendo el mal ejemplo. Pero también Dios introdujo la gracia a través de la obediencia de Cristo. Él se sometió a su plan eterno y a su propósito desde antes de la fundación del mundo. Así que, mis hermanos, digamos nosotros el ejemplo de Jesús, el cual fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. No el mal ejemplo de Adán, ¿verdad? Que se le dio un mandamiento positivo y él a sabiendas tomó del fruto y comió, sino la obediencia de aquel que se sometió a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros, para que seamos fieles y podamos obtener la salvación y la vida eterna. Muy bien, si hay alguna pregunta o comentario, lo puede hacer. No, entonces que el Señor les bendiga a todos.